Bueno, acá estamos 9:17, como habíamos anunciado, ya nos estaba preocupando que no llegara, que no encontrara la dirección, pero acá está acompañando. Se trata del congresista colombiano Einer Gaitán, de Pacto Histórico, que está participando de estas reuniones internacionales que tienen lugar esta semana en Montevideo, de las que les hemos comentado, y que ha tenido la amabilidad. Ustedes pueden ver esta entrevista en directo en nuestro streaming, en el canal La 36 Radio Centenario. Le mandamos un abrazo a Camila Escobar, jefa de prensa también de Einer, que se contactó con nosotros para muy amablemente recibir la visita de Einer. Bienvenido a Radio Centenario, Einer. Bien, Julio, ¿cómo estás? Buen día. Desde hoy que me bautizó no, Julio. Hernán. Acordate de... Te he dicho 2 veces Julio. Sí, Hernán. El que masacró lamentablemente a los pueblos originarios de México. Un saludo, Hernán. Y a toda Radio 36, gracias por la oportunidad de abrirme sus micrófonos. Bueno, muchas gracias a vos por hacerte un tiempo para estar en la radio, esta radio de AM, que bueno, una radio identificada con la lucha de la izquierda históricamente y que trata de seguir la realidad particularmente de los pueblos latinoamericanos, entre ellos con Colombia, que desde hace muchos años tenemos vínculos con protagonistas de la lucha de ese pueblo, Einer. Y bueno, sos congresista de Pacto Histórico, ¿verdad? Del partido que estaba en el gobierno hasta hace poco, con Gustavo Petro en la presidencia. Y ustedes no dicen diputados, ¿no? Dicen como congresistas o de la Cámara de Representantes. ¿No usan el término diputados? El término diputados se usa para una circunscripción intermedia. Ajá. Que son los departamentos. Claro. Entonces, los diputados a las asambleas departamentales. Claro. Colombia tiene 32 departamentos, entonces hay 32 asambleas departamentales. Ya en el orden nacional, el órgano legislativo es el Congreso de la República, que tiene 2 cámaras. La Cámara Alta es el Senado y la Cámara Baja es la Cámara de Representantes. Bien. Que tiene representación de los departamentos. Claro, tienen departamentos como nosotros. En eso tenemos esa designación para esa división territorial. Contanos un poco de vos, de dónde viene tu camino de militancia, de participación política, y de dónde sos de Colombia. ¿De qué parte de Colombia sos? Soy del centro del país, de la cordillera oriental colombiana, el departamento de Cundinamarca, municipio de Soacha, que ubicado al sur de Bogotá. Es un lugar eminentemente de clase obrera, trabajadora. Y ahí vengo de una militancia desde los 14 años, más de 20 años, trabajando en las luchas sociales. Me inicié en la Juventud Comunista, entonces allí tuve todo el tránsito en la etapa final del colegio y la universidad, pero sobre todo en el trabajo barrial. Estuve ahí en las luchas de mi municipio, de mi comunidad, de mi generación, en unos tiempos difíciles, primero de Álvaro Uribe, ya luego con Santos. Bueno, toda nuestra tarea se enmarcó en sacar adelante el proceso de paz y los diferentes trabajos reivindicativos de nuestra generación. Ya luego de eso tomamos la decisión de caminar con Gustavo Petro hacia la Colombia Humana. Allí tuve la oportunidad de ser concejal. Bueno, antes fui de la Junta de Acción Comunal de mi barrio, fui representante estudiantil de la universidad, participé del movimiento estudiantil en Colombia de hace 15 años, que se articuló al movimiento estudiantil chileno y toda esa primavera latinoamericana. 2019, aquellas movilizaciones. Bueno, eso es más reciente, ahí, ¿no? Estoy hablando del 2011. Ajá. Fui candidato a la alcaldía de mi municipio y en las últimas elecciones pues participé en todo el proceso para ser elegido congresista. En todo ese proceso, porque sin tampoco es duro cuando se estigmatiza países como Colombia o México, pero sabiendo la historia de violencia política en esos caminos de trabajo comunitario, estudiantil, hay riesgos también. Te toca tener medidas de seguridad, digamos, hay amenazas a la integridad física en ese tipo de militancia, o depende de la zona en que estás, por ejemplo. Bueno, Colombia, por su contexto, su naturaleza, su historia, pues es un lugar que ha sido históricamente peligroso para las actividades de trabajo social, comunitario. De hecho, es uno de los lugares en el mundo donde más asesinan líderes sindicales.
pero es claro que depende por regiones, ¿no? Las regiones pues, más apartadas del centro del país, de las grandes ciudades, pues tienden a ser más peligrosas, las luchas campesinas tienden a ser criminalizadas, y pues bueno, las diferentes luchas reivindicativas, hay una presencia que se ha transformado con los años, pero que sigue ahí presente, grupos paramilitares que hacen el trabajo sucio del establecimiento, y que han ejercido diferentes formas de presión y de criminalización, de persecución contra el movimiento social, contra los procesos populares. Lo que ha hecho pues que Colombia se constituya en un país muy peligroso para la actividad social. Claro, claro. ¿Eso ha variado un poco en los últimos años? Se ha transformado porque digamos, para hacerte una línea de tiempo de los últimos 30 años para acá, aunque la génesis de la violencia en Colombia, pues uno pudiera rastrearla mucho más atrás, pero la expresión paramilitar, que es la estrategia del establecimiento, de las élites narcotraficantes para perseguir a los movimientos de izquierda, democráticos, con el ánimo también de acumular tierras, poder económico, influencia regional, y que se constituyó en poder político nacional, y que vuelve en este momento con el nuevo gobierno que llega, se ha venido transformando. Las lógicas del mismo narcotráfico pues se han mutado, ¿no? Ya no de esas organizaciones militares, claro, verticales, a otro con un tipo líder que giraba en torno a él sí. Un poco. Ya hoy hablamos de organizaciones criminales, ¿sí? Claro. Entonces, eso se ha venido transformando, pero los escenarios de violencia siguen presentes en nuestro país. Claramente, pues también ha habido también procesos importantes. El proceso de paz de hace 10 años con la guerrilla de las FARC fue importante para pacificar muchos territorios, pero desafortunadamente la falta de acción del Estado, no solamente a través de su presencia militar, sino social, y de permitir garantías constitucionales, pues ha hecho que también ciertos tipos de violencia retornen a los territorios. Y en este momento, pues que todos los actores se envalentonen, ¿no? Sí, sobre eso te íbamos a preguntar también, porque bueno, desde la radio todos estos años seguimos ese proceso de la lucha en Colombia, de las FARC, históricamente, del ELN, en fin, y bueno, nos tocó conocer compañeros que pasaban por acá en medio de esa lucha también. Hace algunos años recuerdo que pudimos entrevistar telefónicamente, antes de internet, a Raúl Reyes, uno de los comandantes que estaba al frente de las relaciones internacionales, que después fuera asesinado, ¿no? Y todos seguimos ese proceso de conversaciones de paz, de los acuerdos. ¿Qué ha pasado con el grueso de los guerrilleros que se desmovilizaron, porque se establecieron como áreas para volver a instalarse? ¿Cuál es la realidad de esa gente, Diner? Sí, Hugo. Bueno, en el 2016, el Estado colombiano firmó una declaración unilateral ante Naciones Unidas sobre su compromiso con el acuerdo de paz que ejerció el gobierno de aquel entonces del presidente Juan Manuel Santos y la insurgencia armada de las FARC. Ese acuerdo cumple ya ahorita en noviembre 10 años. 10 años. 10 años. Con puntos pues que buscan la apertura democrática, la reforma rural integral, un sistema de justicia transicional, un programa amplio de sustitución de cultivos de uso ilícito, planteado y que fue fruto de una negociación que duró más de 5 años. ¿Qué ha pasado hoy? Bueno, los incumplimientos han sido reiterativos por parte del Estado colombiano, aunque se crearon todas las instancias legales. Lo que ocurrió en muchas de las zonas donde se agruparon los firmantes de paz, muchos de ellos han sido asesinados. Creo que la cuenta ya va claro, ya la cuenta va larga, muy larga va la cuenta, aparte de la estigmatización social durante los primeros años de la transición. El partido político que conformó los firmantes de paz pues ha hecho su trabajo político, pero también en condiciones muy difíciles. Comunes, era... Primero FARC, conservaron el nombre y luego pasaron a denominarse Comunes. Entonces les ha correspondido un escenario político adverso con la estigmatización pues promovida por los medios corporativos, por los enemigos del acuerdo de paz. Donde pues se ha avanzado a cuentagotas, digamos. Claro. En algunos puntos del acuerdo ha habido avances, digamos, pero en otros
Desafortunadamente el Estado colombiano no ha cumplido. Lo más alarmante de ello ha sido pues la traición de firmantes de paz que se comprometieron a cumplir pues las leyes, a cumplir el marco constitucional, han sido vilmente asesinados. Otro escenario ha sido pues que también que en nuestro país muchas de las reformas a las que se comprometió el Estado pues, claro, no han sido pues implementadas. Y eso ha dado a pie para que en el marco de esa transición de las violencias, o de transformación más bien de las violencias, también hayan surgido grupos que no, o sectores muy minoritarios que no se han recogido dentro del acuerdo y hayan establecido otras organizaciones armadas de otra naturaleza, ya no insurgente, guerrillera, etcétera, sino más bien vinculadas al narcotráfico. Entonces, y con todo eso, te puedo decir que el acuerdo de paz ha sido una ganancia, una conquista democrática, incluso en palabras de los firmantes, de las víctimas, de toda naturaleza en Colombia, ha sido realmente una ganancia, un aporte, y que todavía pues vale la pena hacer que esas letras no sean muertas, sino darle sentido, ¿no? Y es parte también de nuestra acción política. Ahí mencionaste esa figura política que se generó de lo que era la FARC primero, luego Comunes, donde se integraron, digamos, lo que era la conducción de la FARC, ¿no? Que acordó ese proceso, pero decías, ¿qué pasó con ellos, con su presencia política? ¿No están, por ejemplo, no en esta segunda instancia, desde que se hizo el acuerdo, las elecciones no llegaron al Congreso, a tener representación en el Congreso? ¿Cuál es la realidad de ellos en ese sentido? Durante 2 periodos legislativos, el acuerdo de paz les reconoció una presencia en las 2 cámaras del Congreso colombiano, 5 senadores, 5 representantes a la Cámara. Recuerdo que eso fue toda una negociación y un escándalo, porque cómo se le iba a permitir a los guerrilleros hacer parte del Congreso, cuando Colombia ha tenido una tradición política donde actores que se han armado pues han tenido representación política. Sin embargo, al final pues bueno, se reconoció esta legitimidad política, y en los gobiernos de Iván Duque, un gobierno de extrema derecha, y en el gobierno del presidente Petro hubo una representación política, primero como FARC, luego como Comunes, pero bueno, digamos, conservando esa organización política, sus espacios. En estas elecciones de marzo del 26 se presentan ya con una nueva coalición de fuerzas de alternativas, de izquierda, y desafortunadamente no logran superar pues el umbral y los requisitos legales para lograr representación en el Congreso. A nivel territorial cuentan con comunes, cuentan con concejales, ediles, gente que perteneció a la guerrilla, hoy ha ocupado alcaldías, ha hecho trabajo pues ya a nivel territorial con diversas conclusiones, pero ha habido también un proceso de reinserción hacia la vida política y pues valioso. Pero bueno, este año pues ya por las decisiones mismas de la mecánica política, pues se quedaron sin oportunidad de estar en el Congreso. O sea, se presentaban con una alianza o una unión de sectores, no estaban dentro del pacto histórico, estaban en otra expresión. No, ellos decidieron construir otra coalición de izquierdas, pero pues el pacto, digamos, que ha logrado ser un imán que atrae todo el voto alternativo, progresista, de izquierda, y eso afecta a otras formas de organización y de representación política de las izquierdas. Y pues bueno, Comunes quedó ahí, digamos que afectado por esa decisión. Sé que en este momento están discutiendo su vinculación al pacto histórico. A nivel territorial, casi que están presentes en la mayoría de los procesos de pacto histórico en los departamentos, en los municipios. Vamos a hacer una pausa a 9:31 y nos venimos un poco a repasar con el representante Einer Gaitán lo que fue el proceso con Gustavo Petro, que acaba de culminar, y bueno, aprovechar también y analizar un poco más en profundidad con la preocupación que genera en la región la llegada de la Espriella aquí al gobierno en Colombia. Ya seguimos con nuestro invitado. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay.
Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Cuando te moves en un auto, ómnibus o taxi eléctrico, te estás moviendo con la energía del viento, del sol y del agua, porque estás en Uruguay. Hace 15 años cambiamos la forma de generar energía, apostamos a las energías renovables y ya nos estábamos preparando para el futuro. Hoy te acompañamos con una red de carga pública de más de 500 puntos, tarifas más económicas para cargar en tu hogar e incentivos para el transporte público, porque en Uruguay la movilidad es sostenible. UTE, avanzamos con energía. Endulce su vida con miel natural pura de la nueva Reserva Ecológica de los Montes del Queguay de Paysandú. Adquiérala en la radio en envases de 1 kilo. Único distribuidor Luis Córdoba. Porque te acompañamos cada día, porque nos escuchamos, porque hace más de 95 años que compartimos momentos juntos, porque sos parte de la gran familia de la 36. Ahora tenemos que vernos. Nos encontramos en YouTube. Suscríbete al canal La 36 Radio Centenario. La 36 crece con vos. El plan perfecto para el 24 de agosto existe. Rompe la timba, tumba, que tumba, tumba la tumbadera. Viví una fiesta como las de antes en el Parador Suri de Quillú. Entrada gratis, barra con precios accesibles y mucha diversión en un ambiente familiar. Asegura ya tu lugar por WhatsApp al 099 120 064. El ticket para la cena sale 500 pesos e incluye entrada, gentileza del Suri, plato principal, sorrentinos caseros con salsa y bebida individual. Vení a disfrutar una noche inolvidable en un salón climatizado a leña. La música la ponen en vivo Seba Olivera y Emi Cicero, con un repertorio que recorre todos los géneros. El DJ Gorgo musicaliza toda la noche con los éxitos de todos los tiempos. Y si querés un plan redondo, podés alojarte en nuestras instalaciones con precios bonificados. No te duermas, el 24 de agosto sé parte de la mejor fiesta de la nostalgia. La vida mucho mejor. Consultas y reservas por WhatsApp al 099 120 064. La vida mucho mejor. Y olvidas tus penas, cambiando las cosas malas por las cosas buenas. Mañanas de Radio. El periodístico de Radio Centenario. Bueno, estamos conversando con Einer Gaitán, representante de Pacto Histórico, congresista colombiano que nos está visitando, que estuvo en estas reuniones, está todavía en estas reuniones internacionales de espacios progresistas. Después aprovechamos para preguntarte, bueno, y en la tanda estábamos hablando un poco de, hay mucho por actualizar que a veces no se conoce de la realidad política, Einer, pero ¿qué has visto en estas reuniones de estos días, donde vimos una variedad de presencias como el expresidente Boric, ¿no?, de Chile, que bueno, su partido perdió en las elecciones y asumió Kast, que es parte de pasó a reforzar el panorama de mandatarios de ultraderecha, podríamos decir, de la región, bueno, y lo vimos dando una charla en estos días. ¿Qué has visto? ¿Hay una variedad, hay un debate interesante que se pueda generar en reuniones como estas? Sí. Pues bueno, ¿en qué estamos? Para contar a la audiencia, estamos en el tercer Congreso Panamericano.
que junta a parlamentarios de toda América, de Canadá al Cono Sur. Hay estadounidenses también. Hay estadounidenses de los demócratas socialistas, de Bernie Sanders. Canadá, pues también está esa corriente emergente de izquierda que también está logrando pues espacio en el Parlamento. Está la representación de los dos países grandes de nuestro continente donde la izquierda tiene representación en el gobierno o es gobierno, como Morena en México y el Partido de los Trabajadores en Brasil. Y bueno, todos con nuestros sentires, con nuestras acciones, con nuestras luchas, pero nos junta el Congreso Panamericano para articularlas, sobre todo cuando hoy el adversario de clase y de proyecto político, cultural, pues cada día logra más articulación, cada día logra más eficiencia en el daño que hace a nuestros pueblos. Y me refiero en concreto al imperialismo estadounidense y al sionismo, ¿no? Con una agenda en América Latina o en América muy agresiva. Entonces las reflexiones que estamos compartiendo pues es en torno a los temas de seguridad y defensa, soberanía digital, inteligencia artificial, el proyecto económico común americano, de cómo lograr salir también de esos límites, de los marcos de los estados-nación para pasar a ese proyecto común de la patria grande. Bueno, retomar viejas discusiones que son cada día más vigentes y actuales, pero en el marco de una izquierda heterogénea, ¿no? Sectores, pues, digamos, más moderados que otros, con unas tradiciones filosóficas y teóricas, pues, que en las internas de quienes hemos militado, pues, distancias que terminan siendo agudas, pero pues nos toca convivir y nos toca construir acuerdos, ¿no? Todo eso en el marco de la internacional progresista y de las diferentes expresiones, pues, que hace 20 años le llamamos alternativas a la globalización. Hoy llamamos también en defensa del derecho internacional, del orden internacional basado en reglas, que también ha sido parte del desmonte de estas extremas derechas en el poder. Y bueno, pues en un contexto donde toda esta gente la derecha está avanzando de una manera violenta, afectando las democracias, afectando los derechos sociales que se pensaban como conquistas ya inmutables, inmodificables, y que han venido siendo, bueno, relegadas, sometidas a cambios, incluso pasándose por encima de las leyes mismas, ¿no? Entonces eso nos tiene hoy, nos ha tenido esos días en Montevideo, y pues obviamente también con reconocimiento pues al proceso de unidad que han tenido las izquierdas en el Frente Amplio, que hoy es gobierno. Me contabas fuera de cámaras algunas distancias que se han venido tejiendo con el proyecto de gobierno. Bueno, también sucede en Colombia y sucedió en estos años de gobierno del presidente Petro. Pero lo interesante es que en el marco de esa discusión de lo que nos define como izquierdas podamos encontrar los consensos, las salidas y hacer la autocrítica para ver cómo claro, le hacemos frente a la agenda del imperialismo, de las extremas derechas cada día más radicalizadas en nuestros países. Y pues no dejamos perder la esperanza de un futuro diferente, un futuro de bienestar humano. Einer, convengamos, estamos de acuerdo en señalar este hecho de que es común en la región y que es preocupante, ¿no? Que detrás de los gobiernos progresistas, con distintos hechos, como la forma en que se concreta eso, a veces por elecciones, a veces por situaciones más irregulares, lo que han llegado cuando salen del gobierno, las experiencias progresistas son gobiernos de ultraderecha. Pasó en Brasil con Lula preso y la llegada de Bolsonaro. Bueno, en Argentina, no sé si le podíamos llamar progresista al gobierno de Alberto Fernández, que después trajo a Milei, lo de Kast en Chile. Perú derrocó la experiencia de Pedro Castillo y tuvo como 10 presidentes en poco tiempo, ¿no? Ahora Keiko Fujimori derrotó a lo que parecía también se había designado como un candidato progresista. Ecuador, en fin, podíamos recorrer todo, lo de Venezuela con una gravedad particular, ¿verdad? Y Colombia también. ¿Por qué? ¿Qué análisis hacen ustedes? ¿Por qué se da eso? Que cuando sale el progresismo llega a la ultraderecha. Por lo menos en 3-4 casos que ha señalado, porque la extrema derecha atenta contra la democracia, se roba las elecciones. Ajá. Bueno, en el caso de Colombia te iba a preguntar, porque el presidente Petro habló de... Y en Perú no se auditaron los votos internacionales. Exacto. Y en Ecuador, si no ganaba el otro candidato. En Ecuador hubo una situación
donde la candidatura de izquierda de la Revolución Ciudadana gana en primera vuelta y están todas las alianzas para mantener el triunfo en segunda, y el hijo del banquero bananero gana en segunda vuelta. Y en Colombia el menos del 1% definió la elección, cuando nosotros tenemos desde el pacto histórico graves denuncias sobre las inconsistencias en el proceso, que se combinaron todas las formas de corrupción electoral. ¿Sí? Bueno, ¿por qué sucede? Porque las derechas están radicalizadas. ¿Por qué sucede? Porque a veces nuestros gobiernos son temerosos en implementar reformas sociales, en abrir el Estado. ¿Por qué sucede? Porque, bueno, la economía capitalista transnacionalizada sí coordina sus agendas. ¿Por qué sucede? Porque desafortunadamente un concepto nuestro que hemos perdido, la batalla cultural, se da alrededor de la tecnología. Claro. Y todavía no tenemos las herramientas para hacerle frente. Y evidentemente errores propios en la ejecución de los programas, de las promesas. Todo eso conlleva pues a que opciones que no son nuestras y con un adversario cada vez más radicalizado tome control de los gobiernos. Pero indudablemente porque en todo el continente las derechas apelan al fraude. Es decir, el tema de Pedro Castillo en Perú, o sea, para que ganara Keiko, el margen de error, logró el triunfo la señora hija del dictador peruano. Luego entonces... En el caso de Colombia, que el presidente Petro denunciaba esto del fraude, además con los procedimientos electrónicos de votación, ¿finalmente se termina aceptando o hay algún tipo de iniciativa o de estrategia política que ustedes piensan desarrollar cuestionando la legitimidad del gobierno de De la Espriella? Sí, bueno, nosotros reconocimos la legalidad del proceso electoral, pues teniendo en cuenta que una decisión contraria o fuera de los tiempos pudiera llevar a Colombia a un nuevo baño de sangre. Claro. Y en eso hemos sido, desde el pacto histórico, Iván Cepeda, totalmente responsables, orgánicos, coordinados del pacto histórico, asumiendo con mucha conciencia nuestro papel en la disputa actual en Colombia, pero nosotros no reconocemos la legitimidad del señor De la Espriella. Por eso hemos llamado a la desobediencia civil, que es una herramienta pacífica para contestar frente a una expresión de poder que no cuenta con realmente el apoyo ciudadano, mientras avanzan todos los procesos de denuncia legal, que seguramente en algún momento determinarán que el software de la registraduría controlado desde fuera de Colombia, desde todo ese bombardeo informático que hubo a el proceso mismo de elecciones, los millones de dólares que se movieron durante la campaña y todo lo que influyó para el triunfo aparente de este señor, pero en lo concreto el pacto histórico nos alistamos desde ya para la disputa y la retoma del poder político, pasando por el poder local, que en algunos meses tenemos ya proceso electoral, haciendo nuestra voz cada vez más fuerte frente a los cambios del nuevo gobierno. Nosotros hemos dicho que en Colombia no ha habido solamente un cambio de gobierno, sino un cambio en la naturaleza del régimen político. Colombia pasa de ser hasta el 7 de agosto, un país con una pretensión de soberanía, digamos, que es nuestra gran columna vertebral en los procesos de izquierda, a pasar a ser una colonia más del juego imperialista de Donald Trump y de Benjamín Netanyahu. Y en el cambio de naturaleza del régimen colombiano, pues también diversas expresiones ciudadanas, incluso críticas del gobierno Petro, han empezado a hacer camino común con el pacto para hacer frente, ¿no? Claro. Incluso sectores que no nos acompañaron en las reformas sociales de la época de Petro, imagínese usted. Y en eso estamos, ¿sí? Pero sin reconocer la legitimidad del gobierno de un ciudadano norteamericano, al igual que Novoa. Ciudadano con documentación, jurando lealtad a otra nación que no es la nuestra. De esto que mencionabas de la experiencia del gobierno de Petro, se caracterizó en ese panorama tan difícil de América Latina,
casi que una voz solitaria, más allá de aspectos del gobierno interno que sabemos que generaron polémicas o discusiones incluso en el campo popular, pero en lo internacional se posicionó claramente, por ejemplo, contra Israel, contra la masacre en Palestina, incluso tomando medidas concretas desde el punto de vista comercial. Eso tuvo un costo también, ¿les parece un costo político importante los cuestionamientos que hizo a Estados Unidos y a Israel el presidente Petro? Sí, claro, hubo cuestionamiento, hubo consecuencias para el proyecto político, para el país y para la humanidad del presidente Petro y de los funcionarios que acompañaron el gobierno progresista, porque la valiente voz de Gustavo Petro y del gobierno progresista de Colombia frente al genocidio en Gaza, que no solamente se materializó en los discursos, en Naciones Unidas, en las declaraciones a la prensa, sino coayudando a Sudáfrica en la denuncia internacional ante la Corte Internacional de Justicia sobre los graves crímenes que se cometen en Palestina por parte del Estado genocida de Israel. Pues todo eso desencadenó la furia de estos sectores de extrema derecha y por eso lo que ha ocurrido en Colombia en semanas recientes. Al presidente Petro, que en su época de parlamentario fue un hombre destacado por sus denuncias, investigaciones frente al accionar de grupos paramilitares, narcotraficantes en regiones de Colombia donde cometían masacres, acumulaban tierras, controlaban el poder económico, el poder político. Se le acusa hoy o en sus últimos meses de gobierno de ayudar al narcotráfico y se le puso en la denominada antes lista Clinton, hoy lista OFA. A Colombia se le han subido los aranceles por cuestiones con la excusa de que no contribuye a la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, y es porque no está alineada a Washington, o porque no estuvo alineada a Washington, ¿sí? Y bueno, toda la propaganda contra nuestro proyecto político, pagamos las consecuencias en el proceso electoral. Y ahora, para redondear, lo que se viene con De la Espriella, le tocó además que a los pocos días de asumir se dio el terremoto en Colombia, ¿no? Que ha dejado cientos de víctimas. Él con una actitud ahí un poco primero de que no iba a aceptar, parecía, la ayuda del exterior para enfrentar las consecuencias del terremoto. Finalmente no sé cuál es la situación actual que vos puedas contarnos, pero evidentemente hay un cambio en la relación con Estados Unidos y con Israel también. Bien, bueno, el terremoto sucede en Colombia 3 días después de la posesión del gobierno del ilegítimo ciudadano norteamericano Abelardo de la Espriella. Entonces son varias reflexiones. Lo primero es que el gobierno de la Espriella paga las consecuencias de no haber hecho un empalme institucional con el gobierno Petro. Ellos levantan las mesas de empalme, cómo reciben el gobierno, levantan las mesas a propósito, denuncian corrupción. Como la transición. Sí, la transición, renuncian a hacer una transición de gobierno, porque pues de este lado habían logros, conquistas que mostrar y enseñarle al país, que reivindicar, y como no hacen empalme, también se duermen en los laureles, no nombran funcionarios. Entonces el terremoto les llega a las 7 de la mañana, el primer día hábil, un lunes 7 de la mañana. Él asumió un viernes y el terremoto fue el lunes. Asumió un viernes, de fiesta el viernes en la noche, de sábado en la Feria de las Flores en Medellín, de domingo en Barranquilla con sus jefes políticos, que es el clan de la familia Char. Y el lunes el terremoto es a las 7:30 de la mañana, aparece hasta las 11:30. Entonces son varias cosas. Primero, se paga el costo de no hacer empalme institucional. Entonces no saben cómo reciben el gobierno, no saben qué instancias, y varias de las declaraciones que hizo De la Espriella directamente él y altos funcionarios de su gobierno demostraban que no tenían conocimiento del gobierno, de las instancias, a qué dependencias respondían, de las capacidades, etcétera, etcétera. Segundo, este es un gobierno de las castas tradicionales de Colombia, señoriales, de las élites blancas, gamonales, elitistas de siempre. Entonces tenemos un señor que es ministro del Interior, un delfín, que muy despectivo con un departamento que Chocó, que es en el Pacífico, un departamento habitado en su gran mayoría, magnífico, muy bello, sus playas, sus bosques, sus selvas, por comunidades afrocolombianas, que desde siempre han sido excluidas, que son lugares de origen de resistencia negra. Y prácticamente 3 días después del terremoto a su suerte. Varias declaraciones de funcionarios de no sabemos qué está pasando allá, no hay internet, en fin.
El presidente aparece tarde, entonces, bueno, primero, no hay empalme, segundo, el desconocimiento de los altos funcionarios, tercero, y lo más grave, es que la ayuda internacional se recibe con un filtro ideológico. Entonces los topos mexicanos, todo el sistema de rescate de México desde el primer momento en disposición de ayudar, de Brasil, de España, y a todos se les cierra la puerta, pero se recibe a los amigos ideológicos, en este caso El Salvador, Ecuador, los Estados Unidos, y oh sorpresa, a los señores de las Fuerzas de Defensa de Israel, que en el día anterior estaban llamando a matar 40, 50 civiles diarios en Gaza, y al otro día en la ciudad de Cali haciendo patrullajes con la policía y hacer toda una campaña de propaganda, de lavado de imagen, mientras se perdían las horas vitales para recuperar a nuestros compatriotas que fueron afectados por el sismo, ¿no? Las cifras ya van, el último reporte que tengo son cerca de 295 fallecidos, 4.000 personas, un poco más, heridas, todavía hay personas desaparecidas, y toda una red de solidaridad comunitaria en todo el país, que se instaló a partir de, bueno, de la tragedia. Varias ciudades de Colombia, cerca de 300 municipios, ciudades fueron afectadas, ciudades principales como Cali, Quibdó, Pereira, Manizales, Armenia, fueron gravemente afectadas, y municipios, bueno, pequeños, donde perdieron hasta el 90% de sus lugares habitables. Y de lo rescatable en toda la tragedia es la organización y la solidaridad del pueblo colombiano, líneas de abastecimiento, grupos de rescatistas, de voluntarios, bueno, es decir, un pueblo que a pesar de su mal gobierno, se abrigó, no se dejó morir, sino al contrario, supo resistir. Hubo más pueblo que gobierno, y desafortunadamente, mientras la tragedia, mira, a las 7:30 fue el temblor, 7:37 de la mañana. A las 11:30 aparece la estrella, pero a las 10 de la mañana fue el primer anuncio de política internacional, que fue reconocer la soberanía de Israel sobre los estados del Golán, sobre los altos del Golán. Sí. ¿Quién había hecho esto en el mundo? Solamente Estados Unidos en el año 19 con Donald Trump, porque revalidar el derecho de conquista. Claro. O sea, Naciones Unidas en múltiples resoluciones ha llamado a Israel a devolver a Siria los altos del Golán, y Colombia, en medio de un terremoto, su gobierno ilegítimo reconoce la soberanía de Israel sobre los altos del Golán, y al otro día reconoce la soberanía de Marruecos, otro gobierno aliado de Israel, la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental. Entonces, todos esos anuncios se dieron mientras la tragedia. Claro. Y así te pudiera hacer una lista de por lo menos 15 anuncios donde Colombia se va aislando del escenario internacional, va asumiendo pues su papel de vasallaje frente a Washington y Tel Aviv. Y bueno, es lo que tenemos, ¿no? Una neocolonia, un gobierno tutelado. De eso te vamos a preguntar, pero tenemos que cerrar, y además te están esperando para conversar ahí afuera. Pero, ¿qué cabe esperar para este periodo en Colombia? Entonces, ¿se puede hablar de que va a haber un periodo de reflujo de las luchas, de movilizaciones, de enfrentar lo que todo indica que va a ser este gobierno? No creo que reflujo de las luchas. El pueblo colombiano ha demostrado ser un pueblo que en su interior tiene altos niveles de organización social y comunitaria. Sí, quizás no es el término que quise, de reinicio o de reforzar las luchas. Sí, está bien de reforzar las luchas, porque siempre toda experiencia de gobierno conlleva sus males, ¿no? El burocratismo, se paraliza un poco la acción social. Sí hay un proceso de transición, los movimientos sociales se están convocando, el mismo pacto histórico está en un proceso también de transformación en la interna, difícil también porque es un aparato partidario. Pero ¿qué se espera del nuevo gobierno? Bueno, van a haber recortes en los programas sociales, van a haber contrarreformas que van a llevar todo, no solamente a un punto anterior, sino peor aún, de desmontar incluso
aspectos que la sociedad colombiana había ganado durante años y años. Nosotros reivindicamos mucho la Constitución del 91 como un gran acuerdo de paz, como un gran tratado que acoge pues en su bloque de constitucionalidad todo el acervo legal internacional sobre derechos humanos, y todo eso ha venido siendo cuestionado. Nuestro gobierno, el presidente Petro y del Pacto Histórico, avanzó en la reforma agraria, en la reforma universitaria, en la descentralización, en reformas para el beneficio de los trabajadores, en mejores salarios. Bueno, todo eso ha venido siendo desmontado estos días con anuncios, con decisiones para entregar el país a quienes, pues, a los grandes conglomerados económicos, a los gremios que en su buena parte especulan con el trabajo vivo de la población colombiana, y a seguir la agenda de Israel y de Estados Unidos. Lo que estamos viendo es que se está generando se va generando un descontento, se va generando también un extrañamiento del pueblo frente a las nuevas autoridades, porque son autoridades señoriales, ¿no?, que le están hablando a otro país. Y bueno, se van cocinando también unas condiciones para que nuestro pueblo, en el marco de la desobediencia civil, con la dignidad en alto, mira al nuevo gobierno y le exija. Claro. Eso es lo que está ocurriendo, y nuestra tarea, bueno, desde un órgano con sus límites y alcances, que es el legislativo, el Congreso de Colombia, pues nos corresponde el control político, la oposición férrea a esta agenda antinacional, que lacera totalmente nuestra soberanía. Y en eso marcha Colombia. Pero en estos días de gobierno, hoy es 21, ¿verdad? Hoy es 21, ¿sí? Hoy es 22. Hoy es 22. 15 días de gobierno, 2 semanas de gobierno. Son varias las decisiones en todas las materias. Vienen con la batalla cultural, entonces vienen a desconocer a todos los grupos sociales reconocidos legalmente en la Constitución. Vienen con su batalla económica y con su libertarianismo, y entonces es a imponer otro dogma económico, a desmontar un proceso de reformas sociales que le ha servido al país. Con sus más y sus menos, el progresismo le sirvió a Colombia, y bueno, lo que pasó en la jornada de junio y de julio fue un fraude a toda costa. Bueno, por supuesto que sobrevolamos temas que cada uno de ellos exige un desarrollo más profundo, pero queríamos aprovechar tu presencia por acá y bajo establecer también el vínculo para desde Colombia poder seguir en contacto y que nos ayudes a comprender el proceso. Además, sabemos que tu trabajo parlamentario a nivel de comisiones tienen que ver también, tenemos entendido, con mucho de lo regional, de lo que va a pasar en esos temas que preocupan. Así que te agradecemos que hayas estado en medio de las reuniones aquí en la radio, a cuenta de seguir en contacto desde allá. No, Hugo, muchas gracias. Me siento muy honrado de estar aquí en la 36. Muy linda Montevideo. Muy lindo el país, me encanta el frío, vengo de una zona Eso te vamos a decir, si estaba sufriendo el frío, pero no tanto. Vengo de una zona andina, y entonces pues el frío hace parte de la cotidianidad. Y muy contento de estar acá, de verdad muy contento, y muy contento de estas discusiones que pues van alimentando también un sentir dentro de lo heterogéneo que es ser de izquierda, ¿no? Claro. Gracias por esta visita y seguiremos conversando contigo desde allá, ¿eh? Gracias, y a toda la audiencia, gracias por escucharnos.